Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Y todos sus seres amados generando sucesiones de seres amados, bienaventurados. Como dice la palabra de Dios hoy, qué maravilla. 29 de enero del año 2023, el sermón del monte. Otros traducen allí como el sermón de la montaña y otros las bienaventuranzas, que es en nuestro Señor Jesús la declaración, los estatutos, la carta magna, como dice el Papa Francisco, de un ser siendo testimonio de vida eterna en esta terrenalidad. ¡Qué maravilla! Entonces, hemos, gracias a Dios, pasado por 3 espacios, tiempos energéticos, es decir, en el amor es círculo, de la palabra de Dios, acción creadora y fuerza transformadora, que nos regala en su infinita misericordia, desde la sabiduría divina para este humilde conocimiento humano que supera la vivencia natural, lo mundano. Y en esa circulación, que es la Sagrada Familia Celestial, Padre Creador, Jesucristo Sanador, Espíritu Santo Santificador, se repliega en nuestro caso en la familia de Nazaret, Sion, y ahora es sí en el orden natural, ya no la Jerusalén, con la visión en aquel momento, sino a plenitud que hoy 2023 nos regala nuestro Señor Jesús a partir de su propio testimonio de vida, amor y verdad, Jesús camino, verdad y vida, en representación de la divinidad en esta terrenalidad, en toda la humanidad. Maravilloso, es la cruz. Y esa cruz es un triángulo, es un círculo de fe, confianza y esperanza, en esas espirales para ir ascendiendo. En ese caso, bien vivir, bienaventuranza. Porque las espirales inversas, no contrarias, llevan a otro destino. Lo sabrá el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, el ángel caído. De ese no nos ocupamos, porque es desgastar nuestro ser siendo, nuestra oportunidad de vida y perder la maravillosa recompensa, reconocimiento de Dios, no por el mérito, sino por haber puesto ese carisma en obra, al servicio de la humanidad. Por tanto está el suyo ahí porque uno es humanidad también. A darle plenitud, en felicidad, porque si es santo, obviamente es feliz. Siendo santo y hace felices a muchos, por lo menos no hace infeliz a nadie. Ya el que le chocó, ya ese es el otro. Porque hay un tercer nivel, sería el síismo, sí, decirle sí a Dios, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Eso. El noísmo, el no, es el otro, el antagónico. Unidad de contrario, no, es que no se van a unir nunca. Dios y el enemigo, el amor y lo otro, no. Plenitud en el amor es plenitud en Dios. Y es plenitud en alma, mente y cuerpo, ahí en el corazón, conectado. Corazón de toda la humanidad, corazón de toda la Tierra y todas las galaxias. Y corazón allá conectado al reino de los cielos. No sé cómo será, no me pregunten, no sé. Decía por allá una profesora, no me pregunten. Una funcionaria del Sistema Nacional Ambiental del SINA. Muy linda ella. No me pregunte. Una manera de decirlo. Muy de la zona de Santander, en Colombia. Es un dicho. Y se pega mucho en lo público. En el ser servidor público. Porque
Cuando se hace una denuncia crítica, pues se teme mucho dar detalles por no caer en vicios de corrupción y cosas. Eso está muy bien, pues porque es uno decir objetivamente, no subjetivamente, no centrarse en la persona. Un paréntesis porque eso ocurre frecuentemente, sobre todo en estas sociedades latinoamericanas y iberoamericanas, y en fin, de habla hispana, que, que es muy dado a que la gente se tome muy en lo subjetivo cuando le están diciendo algo, porque se perdió estos espacios de verdadera discusión, debate, de alegato, porque es desde la razón, se respetan los criterios, los puntos de vista, las razones de otros. Eso es procurar la diversidad de pensamiento. Pero aquí somos muy emocionales, muy primarios, en otras partes también, bendito Dios. Se santigua uno porque ahí hay pecado en uno y hay pecado en otros, hay faltas en uno y faltas en otro, pero todas esas Dios las ha perdonado con su pasión, muerte y resurrección. Amén. Y obviamente en asuntos del alma ahí no hay que conversar, no hay que dialogar, no hay que discutir, porque eso no se discute, es en gracia de Dios por la fe. Todo esto que vamos a desarrollar es por gracia de Dios en las creencias, fundamentalmente cristianas, judeocristianas y judías. Nos devolvemos, ¿por qué? Por la nueva alianza, que se sella con esta carta de navegación. La hacía la comparación muy bello Santiago Martín de la Magnificat esta mañana en la meditación de la palabra de Dios. No se aclaró, pero podrá quedar ahí en el repositorio, en el canal de Magnificat de España. Y es la analogía del monte, en el sermón del monte con Cristo y en el monte de Sinaí con Moisés, porque se han tenido como profetas en su momento con el pueblo de Israel. Entonces allá enseñaba, subía al lugar más alto, la tradición en Israel, ascender a lo más alto para desde allí visualizar todo, para ahí estar más cerca de Dios, para desde allí haber alcanzado. Es del ser humano una aptitud natural nacer, crecer, permanecer. Y más del pueblo de Israel, pues estaba enmarcado en querer permanecer, tener muchos años más. Y eso era lo que se le pedía en gracia de Dios por las promesas, tener más años. Con los antiguos, uno mira profetas, maestros, sacerdotes, ¿y qué pedían en general? Larga vida, más familia, más generaciones. Es una manera de permanecer la especie, asegurarse. Y como eran épocas difíciles, por enfermedades, por la violencia, por la supervivencia, predadores tanto humanos como de otras especies, razas otras, naturalezas otras, claro. Las amenazas de los fenómenos naturales, que eran llamados demonios. Entonces las fuerzas de las tempestades, las fuerzas de la tierra, sismos, pues no lo veían desde esa perspectiva, como hoy día, pero todo ello, las fuerzas mareomotrices, los tsunamis, bueno, en Israel no habrían más por los desiertos, pero todas las tempestades, por eso las casas en roca, en cuevas, para abrigarse del viento. Y la sequedad, que esas son otras amenazas, la ausencia de agua, satisfactores allí, plantaciones de higos, las higueras y los dátiles que hacíamos esta semana con Fray Alejandro Tobón, que nos compartía ese dato, no lo conocemos, pues esa valiosa información, ese aporte, que el dátil es el néctar. Y uno asociaba que el honey, la miel, a la que hacía referencia Moisés, era a la de las abejas. De hecho, por ahí hay una que está fastidiando, pues digo yo, está desincronizada, anda por ahí para allá y para acá. Hace ratico. Y los mosquitos que no faltan, pues, siendo veranito, está seco. Tiempo por aquí en provincia del Cartama, territorio había allá, la Colombia.
Laudato Si, nos conecta. Laudeato Si, laudea para ver. Y el laudato, que es nuestra casa común. Volviendo entonces allí, en ese reconectar, en el monte Sinaí, que era la antigua alianza, y están los 10 mandamientos, y están allí los no, el noísmo, por lo mismo que había enviado en Moisés al pueblo de Israel a anunciar la liberación de la esclavitud de los tiranos, por la maldad en que vivía, el mundo de pecado, o sea, aumentando cada vez más la distancia entre la criatura y Dios por la desobediencia, que desde antigua, pues en el origen, en Adán y Eva, separó. Entonces, en el amor, la misericordia y la justicia divina, vendrían ya las promesas después del Salvador en los profetas, en Jesús, para poder restaurar todos esos tejidos, todas esas tramas, todas esas formas, estilos de vida, hábitos, basados en malas prácticas, malas costumbres, normas inocuas, inicuas o inútiles, muy literales, muy pegadas a la letra. Entonces sí, Shema, no se olvide, no, recuerda, escucha Israel, amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús viene y dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, es que fue el testimonio del amor, como estado de plenitud del alma. Por eso alberga toda, convergen, amalgama todas las bienaventuranzas, las que dijo y las que no dijo. Y no las dijo porque en ese momento del monte, pero las repliega y habrá que seguir los evangelios, en especial Mateo, para ver cuáles otros sermones. Veníamos trabajando los ayes, el ay de ustedes fariseos, sepulcros blanqueados. Hay otros que son en Juan el Evangelista, el Cordero de Dios, yo soy el buen pastor, los yo soy. Todos esos sermones maravillosos. Invito el padre Everardo Cázares de Austin, en Estados Unidos, Texas, que estamos, gracias a Dios, haciendo el acompañamiento diario de la lectura de la Biblia. Empezamos con los evangelios, vamos en Hechos de los Apóstoles, ya hicimos los 4 evangelios. De ahí, clave para hacer una lectura ambiental en orden natural y tener una sistematización en el orden natural de la palabra de Dios, respetando, obviamente, desde la cátedra mística que siembra Jesucristo, en este caso en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, que es desde ahí que le da plenitud a todo lo demás. Entonces ya, en gracia del Espíritu Santo, ahora la analogía mientras meditaban la palabra de Dios, y después cuando hacía la reflexión ahorita, en gracia de Dios, también en Escuela de la Conciencia Ambiental, la primera con Fundación Amayá, pero obviamente siempre hay un proceso previo, meditación, oración, ayuno y acción, este acontecer que es ya validar, Dios mediante hoy ahorita la Eucaristía, pero entonces la común unión ya nos conecta en alma, mente y cuerpo, a la distancia, como se dice, espacio-temporal, energéticamente conectados en el amor. Y ahí está por el bautismo, que es el Espíritu Santo que armoniza a todos, nos conecta a todos en el amor. Están los mosquitos inquietos, desde hace rato, me quieren picar. Uno se deja, ¿qué más va a hacer? Hay un asunto ya después con la conversión, donde tratamos de ser en Cristo la versión, o sea, que Cristo acontezca en nuestro ser siendo. Más que querer ser la versión de Cristo, es que Él no es para imitarlo, para parecerse a Él y tenerlo como un ídolo y uno ser su fan, no, Él no espera eso. Y menos aún
tener la versión de Cristo para referenciarlo, como es lo que generalmente se hace. Así, desde las teorías. Entonces tomemos los evangelios y miremos ahí qué dice el uno, qué dice el otro y comparemos a nivel de contenidos, de constructos de contenidos o a nivel de constructos teóricos. Y en ese sentido empieza el anacronismo, porque entonces, no, es que no solo la biografía, sino la vivencia en sí mismo, la experiencia de vida en Cristo, con Cristo y por Cristo. ¿Quién ha vivido eso? De nosotros nadie. Somos tercera versión después de Cristo, en la conversión, en ese camino de conversión. ¿Quiénes habrán tenido una, entre comillas, diría una mejor oportunidad? Quienes estuvieron contextualmente, podían hacer una lectura situada de su ser, vida y obra para ver coherencia con su sentir, pensar y actuar, y poder valorar allí mismo, en la misma condición, de modo, tiempo y lugar, por sus obras, hechos y acciones. Los apóstoles, los discípulos, los que caminaban con Cristo, o navegaban, porque si estaban a pie o si estaban en barca, pero independiente de la embarcación, del medio, es en sentido figurado, caminar es estar con Él, ser siendo con Él, acontecer con Cristo. Misericordia, tratar de sentir como sentía Cristo, tratar de tener esa compasión por la humanidad como tenía Cristo. Y amar como ama Cristo, ¡ay, Dios mío! Eso es un gran reto. Pero bueno, esa es una. Porque antes de él no había ello. Era la justicia en la ley del talión. Mal por mal, bien por bien. Entonces lo contrario a la paz era lo contrario a la guerra. Entonces el enemigo, el adversario opositor, no está buscando la paz, sino la guerra. Entonces él está buscando dónde poner problema y crear una solución. Y decir que va a resolver el problema. ¿Cómo están las sociedades históricamente, sociohistóricamente? Todavía todos planteando un problema y buscando una solución, y es que para resolver el problema, y el problema no se resuelve. Como decían por ahí en alguna parte en la comunidad, en una comunidad, en un barrio por ahí, y la plática se perdió, porque creen que eso es con plata. Y es que el problema que no existía ya es más grave, porque ya no es un problema de salud, ya no es que no haya solución, ni que no se vaya a resolver, sino porque la presunta solución, porque le pusieron al dinero el fin, que ni siquiera es un medio, es un recurso, le dieron toda la ponderancia. ¿Y quién es ese? El patán, ese es el anticristo, ese es el adiós, con D minúscula, el contra Dios, ese es el impostor. Y a ese se le rinde culto. Eso es idolatría, eso es pecado. Y los demonios que no existen, claro, véalos ahí gobernando. No todos, no estoy hablando de personas ni de grupos, no se tome subjetivo como sería ahora al inicio, no. Los estilos de gobierno, la forma, las prácticas de gobierno, porque es que son hechas eso. El derecho humano está hecho al revés, no es al derecho de Dios, no es a la derecha de Dios, no es en lo correcto, el orden natural, la creación y las leyes universales del Creador, no, es que no es para darle, no es en obediencia, en humildad y castidad, fidelidad a Dios, no, contrario, es en hipocresía, es en idolatría de sí mismo o de otros o de la cosa. Y es en una hipermetropía porque estados alterados de conciencia en alma, mente y cuerpo, una desconexión personal, social, cultural, por ende planetaria, y un mínimo de trascendencia, es muy superficial.
netamente ni siquiera material, eso se desvanece. El mismo que se creía tan socialista, comunista y esnovista, Carlos Marx, tenía un libro que se llama Los sólidos se desvanecen en el aire. Fue uno de los primeros libros que mi tutor en Wageningen University en the Netherlands me puso a leer como tutor de tesis y profesor de unos cursos de evaluación de impacto ambiental con el Banco Mundial, donde se hacían las mismas preguntas hace más de 20 años. Gender, género, lo mismo que está hablando ahora de derechos de género. Porque es que eso viene degenerado de generación en degeneración. Lo que se suponía que con el desarrollo sostenible era para garantizar de generación en generación la sostenibilidad. Pensar en las futuras generaciones, pero sí pensarán en ellas. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, por los hijos de los hijos, amén, en lo que puede contar el ser humano, medir, cuantificar, les va a tocar pagar la deuda, que llaman ahí ecológica, la deuda social y la deuda planetaria. Todo eso que se haga en cambio climático, todo eso que se haga en pandemia, todo eso que se haga en amenazas naturales, todo eso que mueven los objetivos de 2030, de desarrollo sostenible, todo es hecho pensado en la medida de dinero. Y eso es por los bancos. Y eso los patrocinan el enemigo, el dueño de todos los bancos. Que no es que se esté satanizando el dinero, no, es la forma como se concibió, por lo mismo, porque terminó siendo el ser humano, que es criatura, es persona humana, es una divinidad en permanente construcción con Cristo, con esa santificación, para llegar a la divinidad. O sea que es por eso se hace la analogía de la oveja, que en la época de Israel, lo más tierno, lo más frágil, lo más delicado, Jesús las recoge todas para llevar. Esa es su misión, recoger todas las almas y tener unanimidad, un alma. Esa es la iglesia, ese es Cristo. Y claro, ¿por qué los enemigos? Porque al otro le interesa, y ya saben quién es el otro, es el que se refiere, el patán, es que haya rupturas, que haya choques, que haya problemas. Ahí está el banco. Entonces el que sabe que tiene dinero, pero que circula, que es como saber que acontece algo, pues saber que algo lo tiene y ya no lo tiene, que no es suyo. O sea, como decía Pablo en alguna de las cartas maravillosas, el que sufre como si no sufriera, el que disfruta como si no disfrutara. Y no es que lo lleve a uno a ser un mártir en el mal sentido de la palabra. Mártir es testimonio del Evangelio. No el que sufre y se sacrifica por otro, porque eso es estupidismo. Amorosamente lo digo. Me voy a matar para que el otro viva. Pues, bendito acto de amor, lo hizo alguien en Auschwitz, un sacerdote, creo que sí, para que no mataran a alguien, él se ofreció. Pero eso ya es movidos por el Espíritu Santo en unas circunstancias, unas condiciones, pero es entregar su vida en el servicio, como ofrenda de amor permanente a Dios, como un sacrificio de amor, o sea, lo hago voluntariamente y con felicidad. Nuestra hermana Teresa de Calcuta, decía padre Carlos Enrique Yepes, algún momento lo comentaba aquí, pero es que yo ni por todos los dólares del mundo haría lo que usted hace, abrazar a ese leproso. Le decía yo tampoco, yo lo hago es por amor a Dios. El amor todo lo puede. No es que uno ame la pobreza y se quiera vivir pobre en el sentido que conocemos material, no. Es pobreza espiritual, la kenosis, a bajarse en la condición para que Cristo crezca. ¿Y cómo crece Cristo? En el otro, que es tu hermano, que alcanza la misericordia. Eso. Nosotros somos el brazo extendido. Esa es la función de extensión. Y como dice Fray Nelson Medina, tome nota que le conviene. Porque en las misionales de la universidad, que es docencia, investigación, extensión, nosotros llamamos proyección,
ese brazo extendido de Dios en la tierra, por tanto ya quedó el Espíritu Santo y quedó en gracia de todos, él no se iba a quedar toda la vida que venía a hacer su misión y chao, allá no espera, bendito Dios. Manejémonos bien, hagamos las cosas bien, hagamos el proceso de santificación. Pero ya está todo marcado. En gracia de Dios, en meditación de la palabra de Dios está todo el Antiguo Testamento en sofonías, pues por lo menos, no digo todo el Antiguo Testamento, sino en sofonías, lo que es del Antiguo Testamento, esa visión de la antigua alianza, de la ley del talión, de los mandamientos, pero es porque descifra o muestra o revela lo que hoy en día se ve, que las realidades son esas mismas, creadas por el hombre, porque la realidad es una, es la de Dios, que es la que hay que apuntar. Shema, dar en el blanco, lo que llamamos el pecado, no, el daño, esa restauración, pero si ayudamos en Cristo, con Cristo, por Cristo, para que el daño no exista, ¿cómo no va a ser plenitud de una vez? Una felicidad en el alma, se refleja en la mente y se refleja en las manos, y en su hermano, y en nuestro hermano, y en todos los hermanos. Y se refleja en que las otras criaturas también no se ven amedrentadas, amenazadas, vulneradas por el hombre que las somete, que las explota, que las abusa. Hay zoofilias a los animalitos y los mascotizan, no los humanizan, los mimetizan como si fueran hombres, los visten de ropa, que porque les da frío, los llevan a hacerles limpieza, todo eso. Muy respetuoso, pero hay un mercado detrás de todo eso. Pero bueno, ese es otro asunto, y las falsas promesas del derecho a la libertad, en las libertades humanas. Yo tomo mi decisión sin conciencia ética, profética y moral, entonces claro, decido no tener hijos y decido cambiar de género, no sé, todas esas cosas, y de preferencia sexual y todo eso, y así evitamos tener hijos. Decido tener mascotas, y ese es el anticonceptivo principal, porque ese ya se mete en la relación de pareja, o esa pues porque puede ser macho o hembra, o una plantica, o la ecología, el ecologismo, o simplemente el aborto, antivida y seres amados. Eso es el perverso, eso es el enemigo, ese es el adversario. Es en Dios, con Dios y para dar gloria a Dios, es el amor. Por amor, con amor. Con amor se comparte con esa riqueza espiritual que es pobreza en abajarse. Esa es la contradicción en el lenguaje, que creen que despojarse de lo material es hacer riqueza espiritual, no necesariamente, porque puede estar desnudo, sin nada que comer, y supuestamente ser feliz así, pero también ser un desgraciado. Y también pensar que por eso va a tener una recompensa. Se va a enfermar, se va a morir de hambre. ¿Y acaso Dios está esperando sacrificios? ¿Acaso los necesita? ¿Acaso le sirven para algo? Es aprender, comprender y trascender. Que así como te estás queriendo castigar ahora, hay miles y millones de seres así, por la injusticia humana, al estilo humano, que es de la no guerra, de la ley del talión, mal por mal. Muy poquito se habla de bien por bien en esos mandatos. Pero la justicia viene a santificación. Ser santos, meditación, oración, ayuno, acción, decíamos ahora la vida sacramental, bautismación, comunión, conversión, y vienen las misericordias, que ahí están las bienaventuranzas. Viva en misericordia, espiritual, intelectual, emocional, o sea, trascienda lo material, a lo intelectual, a lo espiritual, a esos niveles. Si uno lo hace al máximo, logra lo más mínimo. El que puede lo mucho, puede lo todo.
el que aspira a los bienes, al bien en Dios, el bien vivir, las bienaventuranzas, todo lo demás llega por añadidura. ¿Acaso ahí mismo, en otra montaña, en otro monte, en otro sermón, con la multiplicación de panes y peces, que es ahí seguido mismo, en las narrativas del Evangelio? 5 panes y 2 peces y quedó hasta sobrando. 5, 2, 7, plenitud. Siempre, siempre, siempre habrá miles y millones de seres que nos conectáramos desde el alma, en el amor. Nunca faltaría nada, sobraría y no se desperdiciaría, porque circula. Dinero, que circule. ¿Dónde está lo que llama el pecado? ¿Dónde está en la muerte? ¿Y qué es la muerte? Estancamiento. ¿Qué es eso? Cerrar. Tengo tanto, ya no necesito más. Entonces Dios pasa derecho. Y eso lo manejan allá en esas formas de estilos de vida, consiga dinero, viva santo, sano, ¿no? Hablan de santo. Usted es un universo, conecte con el cosmos, bla, bla, bla. Entonces, en esas autopistas te llevan a ser egoísta, individualista y esnovista. Ah, sí, aún más allá, sí, todos nos vamos a morir, todos vamos para el reino de los cielos. Entonces empiezan discusiones bizantinas frente a algo como decía al inicio. No es, y lo decía el padre Loring, para discutir. Y lo decía muy energúmeno, un poco alterado, pues no alterado, pero sí es mayor de edad y se van ofuscando. Eso es comprensible, muy enfático. Eso no es para negociar, se ha dicho en negocio, los principios no se negocian. Yo no sé cómo las organizaciones colocamos principios, porque también pertenezco a una organización de lo público, de lo oficial, institucional, pero se colocan principios, felicidad y en la visión son la empresa más feliz dentro de 20 años y vaya a ver la cantidad de amargados ahí, todos frustrados y transmitiendo infelicidad, bienestar y todos viviendo bien maluco, salud pública y todos visitando al médico, creyendo que la salud clínica es la solución al problema. Lo mismo en educación, que van a salir de la universidad con títulos para conseguir empleo y conseguir dinero. ¿Esa vuelta para qué? Ah, que para ser felices, eso no hace feliz. Quizá le placer al que maneja todo el dinero, al banco. Y esos son los fondos que manejan las organizaciones, todos son bancos. Seres amados, esto todo lleva a una tergiversación, una transgresión en el lenguaje, en los estilos de vida y sobre todo en las promesas que se colocan en una carta de navegación. Por eso tenemos una oportunidad maravillosa hoy con las bienaventuranzas para empezar en esa tríada, construcción de base teórica en epistemología ambiental del orden natural, que vendría a ser la penta dimensión, ya de ahí están las bienaventuranzas. Y en esa tríada, cristianamente alma y cuerpo, es otra mirada que se le hace ya hoy, 29 de enero del año 2023, a lo que era la tesis doctoral en educación ambiental en el 2017 y a lo que se dijo en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en el año 2021. Eso todo va maravillosamente en gracia de Dios con esta evangelización previa, avanzando mucho. Sigan siendo bendecidos, Él les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.